Buenas tardes a todas y todos. Soy Ariel Baldino, alumno de la Tecnicatura Universitaria en Química, y para el trabajo práctico de inglés técnico escogí este texto que habla de cómo prevenir la exposición a productos químicos peligrosos en el laboratorio. Seleccioné para, digamos, seleccionar términos técnicos, verbos modales, oraciones condicionales y, y es el análisis en inglés, la hoja 4 a la hoja 8. La hoja 4 que habla aquí arranca con los antecedentes, luego la hoja 5 habla del alcance de la norma, ya desarrollando en la hoja 6 habla del plan de la higiene química, en la hoja 7 la información y la capacitación para los empleados, y en la hoja 8 las consultas médicas y los exámenes médicos. Vamos a ver que a través de ellas, de estas hojas, vemos subrayadas las oraciones principales, y bueno, primeramente vamos a analizar las palabras técnicas, los términos técnicos, la palabra ollas, que es la abreviatura de Occupational Safety and Health Administration, que refiere a la administración de seguridad y higiene ocupacional. La palabra standards, que refiere a normas, o su equivalente en castellano es normas. Más abajo vemos acá sombreadas injuries and illnesses, que refiere a enfermedades y lesiones a los trabajadores expuestos a los productos químicos peligrosos. Más abajo vemos otra palabra como Deep and Read Test, que refiere a una prueba de sumersión y lectura. Es una comparación de una reacción de color, un ensayo de laboratorio. La palabra Written Plan, que su equivalente en castellano sería planificación. Un poquito más abajo vemos la palabra Safety and Health, que refiere a seguridad e higiene. Palabras como safe handling, que refiere a la manipulación segura de los productos químicos que se utilizan en el laboratorio. La palabra training, que refiere a la capacitación en peligros y riesgos para los empleados. Y aquí más abajo otra palabra como medical surveillance, que su equivalente en castellano es control médico. Vamos más abajo para ir terminando. Otra palabra como fume hoods, que refiere a campanas extractoras muy difundidas y utilizadas en los laboratorios. Y chemical goggles, que son gafas de seguridad químicas. Vamos a ver ahora conectores, conectores en inglés, muy utilizados. En este párrafo se ven muchos. However significa es un conector adversativo, su equivalente en castellano sin embargo. Aquí vemos otro conector que su equivalente en castellano es como y es un conector de ejemplificación. El conector adversativo but, que su equivalente en castellano es pero. Este conector, que es un conector también es un conector de contraste, que su equivalente en castellano es aunque. El conector AND, que es un conector de adición, que es muy utilizado en los textos para adicionar, agregar una idea o un hecho, un suceso a algo que se expresó en la oración anterior. Y el conector adversativo OR, que opone una salvedad a lo dicho anteriormente
En este caso, habla de la irritación, las enfermedades crónicas o la muerte. Por eso utiliza ese conector adversativo. Más abajo vemos otros ejemplos de conectores, por ejemplo, for instance, que es un conector de ejemplificación. En este caso, su equivalente en castellano es por ejemplo, y el conector so, que es un conector conclusivo, y su equivalente en castellano sería por lo que. Vamos más arriba y vamos a ver verbos modales. El primer verbo modal que vamos a ver acá es must, que su equivalente en castellano es debe, y habla de un verbo modal que expresa obligación. Más abajo, o en la siguiente hoja, vemos aquí, en este párrafo, dos verbos modales. Primeramente el verbo may, o may, que habla de una posibilidad hipotética, y su equivalente en castellano sería podrían, y be able to, que este verbo modal habla o expresa capacidad, y su equivalente en castellano sería ser capaces o poder cumplir con los requisitos para la planificación. Vamos a la siguiente hoja, vamos a ver el verbo should, que su equivalente sería en castellano deberían y expresa consejo y recomendación. Y aquí más abajo vemos otro ejemplo de verbo modal can, que expresa capacidad, y su equivalente en castellano es pueden. Vamos a ver ahora oraciones condicionales. Aquí vamos a ver esta oración condicional, donde primeramente aparece la cláusula principal y luego de if aparece la cláusula condicional. Aquí tenemos un ejemplo de una primera oración condicional de tipo 0, ya que los verbos, si analizamos tanto el verbo de la oración principal, está en presente simple, y el verbo de la oración condicional, que tiene el if, está también en presente simple, y entonces hablamos de una oración condicional del tipo 0. Vamos a ver otra oración más abajo, esta que está aquí, sombreada en verde. También en este caso vemos que inicia con la cláusula principal y luego aparece el if, donde desarrolla la cláusula condicional. Y si vemos los verbos, en ambos casos son en presente simple, expresando una oración condicional del tipo 0. Más abajo vemos otra oración condicional, donde arranca con la proposición principal, luego aparece el if, aparece la condición, y en este caso también en ambas oraciones que componen la oración condicional, tanto la cláusula principal como la cláusula condicional, los verbos son en presente simple, son hechos que son probables que ocurran y son muy utilizados en los textos científicos porque son hechos o sucesos que es probable que ocurran. Y más abajo vamos a ver la última oración condicional. Nos vamos a ir un poco más abajo para encontrarla. Esta oración también, tanto el comienzo como, digamos, la oración principal, como la cláusula condicional, if, están expresados con el presente simple, o sea, hablamos de un hecho que es probable que ocurre porque está en presente simple en ambas instancias. Bueno, creo que hasta aquí hemos analizado estas 5 hojas y hemos hablado primeramente de términos técnicos y sus equivalentes en castellano. Hemos visto las oraciones o las frases principales que están subrayadas, son las ideas principales. Con eso he armado un resumen de este texto de
de prevención a los productos químicos peligrosos en los laboratorios. Hemos visto ejemplos de verbos modales y hemos visto ejemplos de oraciones condicionales. Así que muchas gracias y buenas tardes para todas y todos.